From the moment you're up, so are we. You don't have to look too hard. Our technology is everywhere. Because energy is a basic human right, a right we bring to places that previously had no energy. And for people on the move, we move raw data so that it becomes information for smoother running, more efficient cities. Every day, our world asks for more reliable power. But our resources are limited. That's why we make better use of what's around us, giving clean, sustainable energies a solid chance in the future. So while we help industry and productivity, we never forget what's at the end of the day. Not everyone knows us, and fewer may see us, but we are the global specialists in energy management and automation. We are Schneider Electric. And in everything we do, we make sure that even while you're asleep, life is on. Mi nombre es David Rodríguez, soy el responsable de los productos de industria para la región de Centroamérica. Mis responsabilidades van desde Panamá hasta Guatemala. Con los productos industriales tengo la responsabilidad de los botones industriales, pasando por variadores, arrancadores suaves, PLCs y escadas. Adicionalmente tengo la responsabilidad de digitalizar a nuestros clientes, o sea, de llevarlos a la industria 4.0 y toda la transformación que esto conlleva. Entonces, el día de hoy les tengo un tema muy interesante, son exigencias de los clientes de aguas, en el cual se han transformado también. Es un segmento que exige mucha responsabilidad, exige mucho compromiso de parte de los fabricantes como nosotros, en el cual tenemos que satisfacer y buscar la forma de llevarlos a ese nivel superior. Entonces, como ustedes ven, digitalizando la industria del agua es el tema que tenemos hoy. Nuestro enfoque o nuestro objetivo es que el agua sea confiable, sostenible y eficiente. Entonces, con este tipo de compromiso, lo vamos a hacer por medio de nuestras soluciones, productos y sistemas. Primero, antes de entrar en materia, vamos a ver un poquito de información en general. Hemos visto que el mundo, nuestros países centroamericanos están cambiando. Hemos visto que se están digitalizando más, están consumiendo mucho más energía. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que ser más eficientes con nuestros sistemas. Significa que tenemos que tener la capacidad de manejar muchos datos de forma simultánea. ¿Qué sucede? Por ejemplo, como ustedes ven a su mano derecha, bueno, a su mano izquierda en sus pantallas, la cantidad de datos que se están llevando hoy en día son, de verdad, estamos hablando de zetabits. Estamos hablando no de megabits ni terabits. Estamos hablando de números con muchos ceros de información que se llevan a los sistemas de automatización y a las nubes de forma muy rápida y con muchísimo contenido. Esta cantidad de datos que se generan lleva a una gran exigencia de energía para poder producir esos datos. ¿Qué significa esto? Que no solamente los datos incrementan a nivel de producción de datos, de información, sino que la energía se va a duplicar para poder llevar esa cantidad de datos a cada uno de los lugares o sistemas o softwares o productos. Esto tiene que estar muy de la mano con la ciberseguridad, ¿sí? Si no solamente es energía, no solamente son datos, sino que hay una barrera que es la ciberseguridad que tenemos que tener muy consciente nosotros para poder dar ese valor agregado, no solamente de disponer la información, sino que sea segura y eficiente. Entonces, eso es un tema que, como introductorio, en la que podemos ver cómo nuestros productos son parte de esto. Si antes nosotros como humanos venimos transformándonos con los componentes como smartphones, smart tablets, computadoras, hoy en día los sistemas de automatización son miles de los dispositivos que antes no tenían conectividad, que ahora sí lo tienen. Entonces, vamos a ir hablando de prioridades del segmento del agua.
Lo que acabamos de ver son como las transformaciones más generales que van a suceder o que están sucediendo en este momento. Ahorita estamos hablando de las prioridades. Existen 3 prioridades principales. Disponibilidad. Entonces, nuestros clientes del agua, a los cuales nosotros servimos como nuestros productos y soluciones, nos dicen que por favor, que cualquier componente, producto, solución que les colaboremos o que les entreguemos, tenga una alta disponibilidad del producto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que comprometer que el producto pueda tener una disponibilidad del 99% o 99.99% de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los equipos tienen que tener menos probabilidad del fallo, que tengan la capacidad de que en el momento que haya un error se pueda detectar desde antes o se pueda diagnosticar con una forma rápida para poder restablecer el sistema. ¿Okay? Entonces, de las principales exigencias es que el agua llegue a las industrias, que el agua llegue a nosotros como humanos y que el agua llegue a los consumidores. Eso es uno de los temas principales. El segundo es ampliar la vida de los equipos. ¿Qué quiere decir? Que la inversión no puede ser al corto plazo. La inversión tiene que ser a largo plazo y si podemos extender un poquito más ese largo plazo, todavía es mejor. ¿Sí? Eso significa menos gastos en el futuro, significa ser más eficientes con el manejo de nuestros assets o nuestros equipos. Y reducción de energía. Se dice que en el sistema del agua, el 40% de lo que se paga en un sistema de bombeo es energía. Entonces, si podemos hacer ahorros de energía con nuestros productos y soluciones, los clientes nos lo agradecen muchísimo y ellos mismos van a tener capacidad de ese ahorro en dinero por ahorro en energía, poder hacer algunas inversiones adicionales para hacer más eficientes los sistemas. Entonces, son de los 3 principales criterios o prioridades, para decirlo así, que tienen nuestros clientes. Esto, sin dejar de la mano otras dos prioridades que son la retención del conocimiento, o sea, las empresas del agua en este sector, ya sea privado o público, tenemos muchas personal con mucho conocimiento, de muchísimo valor, pero que ya está entrando en una etapa de la vida donde se están retirando. Entonces, ese conocimiento se tiene que mantener de alguna forma. Schneider tiene alguna forma, de hecho nuestros clientes nos preguntan, ¿hay alguna forma de mantener ese conocimiento en un sistema sin tener que depender de la persona física? Esto nos lleva al segundo punto, al otro punto, que es mantenimientos rápidos. Entonces, estas personas, por ese conocimiento, hace que los tiempos se disminuyan. Pero si no está esa persona y no tenemos el conocimiento, ¿cómo tenemos la forma de que los clientes hagan un mantenimiento mucho más rápido, ¿verdad? A nivel de restablecer el sistema. Esto también nos lleva a otras prioridades, otras 3 prioridades, que son conectividad y flexible. Estamos transformando la industria del agua. Significa que más equipos de automatización se están agregando. Significa que tenemos que tener la capacidad de tener softwares y sistemas escalables. No puede ser que uno adquiera un software y al año que sigue, porque implementó la planta, tengamos que comprar otro software nuevo. No, tenemos que tener la capacidad de incrementar el mismo software de manera sostenible y escalable y flexible. ¿Ok? Esto nos lleva, cuando nos empezamos a meter en automatización, que es esto que acabo de hablar, nos lleva también a tener medición, ¿verdad? Los sistemas de automatización nos dan esa ventaja de medir cosas que antes no medíamos y es una de las prioridades, medir la información, medir la energía, medir la productividad, medir los errores, nos da un montón de información para toma de decisiones. Y por último, ni menos importante, el control. O sea, todo esto se basa en sistemas de automatización que te dan ese valor agregado de controlar y monitoreo remoto, ¿verdad? Entonces, son de las prioridades que hemos detectado, que nuestros mismos clientes, cuando nos acercamos con ellos, nos han dicho, mira, David, no, en este momento estoy en indisponibilidad, se me están cayendo los sistemas, o no, necesito ahorrar. Entonces, dependiendo del cliente, podrá tener múltiples o todas a la vez o alguna de ellas, pero ¿hay alguna forma que Schneider me pueda ayudar? Son las preguntas que usualmente nos hacen los clientes y de verdad que estamos para eso. Vamos a ir tocando algunos de los softwares y sistemas que nosotros tenemos para ayudar. Entonces, esto en cuanto a prioridades, hablemos de necesidades de la industria. Entonces, las necesidades de la industria, ese es un estudio, como ustedes ven a mano izquierda,
lo que se tabula es qué tan importante es para nuestros clientes del agua estos tópicos. Se dice que el 47% o 47 personas de lo que fuimos a entrevistar dice que la automatización es una necesidad. Después estamos hablando que el manejo y los datos, los análisis de los datos y el manejo de la información, 37 de esas personas, de las 149 que ustedes ven ahí, dijeron que es muy importante. Y así sucesivamente, parámetros físicos, etc. Pero como ustedes ven, las dos principales es medición y automatización. Significa que sí hay una necesidad muy grande de hacer esto cada vez más sencillo. Y esto nos da tres áreas de impacto muy grandes, ¿verdad? Como ustedes ven a la mano derecha, donde hablamos de operación, energía y personal, necesitamos ver cómo hacemos para impactar con la automatización que acabamos de ver y con la información y los datos, cómo podemos impactar estas tres áreas de personal, operaciones y energía. Vamos a hablar de nuestras áreas de expertise como Schneider. Entonces acabamos de visualizar todo lo que el cliente, como en el sector del agua, viene requiriendo, necesidades, prioridades, pero Schneider, de todo el ciclo del agua que tiene nuestros clientes, ¿dónde trabajamos? Básicamente trabajamos casi en todo el ciclo del agua, desde una planta de desalinización, que es quitarle la sal, ¿verdad?, al agua para convertirla en potable, o tomarla de un río o tomarla de un pozo, tratar el agua, distribuir el agua, agarrar el agua residual después de que se consume y tratar esa agua residual hasta que llegue otra vez al río. Nosotros estamos presentes en todas estas áreas y tenemos soluciones específicas por tamaño, por capacidad, para darle una solución a la medida a cada cliente. ¿Okay? Esto nos lleva a la digitalización. Entonces, no sé si ustedes saben, pero hace 30 años que empezamos con la industria 3.0, era cuando los sistemas se automatizaron. ¿Qué significa esto? Que pasamos de algo mecánico y eléctrico a algo más automatizado. Hoy estamos hablando de digitalización. En este momento entramos a la industria 4.0. ¿En qué se basa? Es digitalización. Entonces, esto nos da que muchísima información de los sistemas de automatización que ya instalamos en el pasado empiece a abrumar a nuestros operarios. Aquellos que están empezando, pues van a ver un beneficio gigantesco, que es que todo se haga más simple, pero conforme usted va agregando sistemas de automatización y sistemas de control, llega un momento donde la información es tanta que el operario, la persona de mantenimiento o el de producción se pierden las alarmas, se pierden lo que tiene que hacer porque es mucha información lo que hace, lo que está disponible. Entonces, ¿cómo también después de que usted ya pasó por la 3.0 y se está incorporando a la 4.0, cómo le resolvemos al cliente esa cantidad de información con software, algo que me diga, que me genere por nivel de prioridad que tengo que hacer primero, no que yo tenga como criterio, porque es demasiada información y no tengo el tiempo para analizarlo. Entonces es un tema muy importante de nuestros clientes que ya pasaron por la 2 y la 3, las transformaciones 2 y 3, ¿verdad? Ok, entonces con esto de la digitalización entramos a las 4 integraciones. Estamos hablando de energía y automatización, ¿verdad? Como primera etapa. Estamos hablando como de end to cloud. Tercero, de design, build, and operate and maintain. Y from the side by side a una compañía integral. Entonces vamos a ir tocando temas en cada una de ellas conforme a la digitalización nos viene transformando este segmento del agua tan importante. Energía y automatización. Como ustedes ven, la energía antes se veía aparte de la automatización. Los sistemas de potencia, llamémoslo así, eran los que proveían la energía y los sistemas de automatización son los que controlaban las válvulas. Hoy en día esto es una mezcla y hoy en día esto es una forma de nosotros tener esa mezcla de estas dos áreas muy grandes. ¿Qué sucede? Que los clientes cuando ven automatización de energía empiezan a tener preguntas. Por ejemplo, nos dicen, ¿qué pasa con la supremacía de datos? ¿Cómo hace Schneider para manejar entre la energía, la automatización y la cantidad de información? ¿Cómo hace para manejar esa cantidad de datos o la supremacía de datos que se llama? ¿Cómo hacen para integrar un software
de diseño con la operación, cómo podemos diseñar a nivel antes de que la planta exista y que después, en vez de hacerlo todo de cero, utilicemos lo que hicimos de la primera vez e incorporarlo ya en el software de producción. Entonces, son necesidades. Conforme vamos viendo las necesidades del cliente, empiezan a preguntarse sobre ciberseguridades, confiabilidades, disponibilidades que les mencionaba antes, diagnósticos remotos, etc. Entonces, Schneider desarrolla, tiene muchos años de estar desarrollando tecnología de punta y como ustedes ven, ya tenemos hoy las respuestas a muchas de las necesidades, prioridades que tiene el cliente. A su mano izquierda van a estar viendo productos de automatización industrial, ¿verdad? Donde aparecen PLCs, aparecen variadores, botonería, pueden ver sensores de presión, etc. Y a su mano derecha la parte de eficiencia o manejo de la energía, ¿sí? Donde, como yo les decía, la parte de potencia. Entonces ya Schneider viene desarrollando toda esta tecnología, pero con un nivel superior, porque esto, como yo les comentaba, o sea, existe desde hace mucho tiempo, pero ¿qué hay hoy en día que no se tenía antes que nos ayuda a entrar a esa digitalización industrial? Por ejemplo, vamos a hablar de la supremacía de datos. Antes, un PLC de automatización tenía la capacidad de tener Ethernet, ¿sí? Pero no por tener Ethernet, un puerto de red, significa que tiene la capacidad de manejar supremacía de datos. Significa muchos datos a la vez, muchos dispositivos de forma simultánea. Entonces, a su mano izquierda, como ustedes ven, el PLC que se ve ahí se llama Modicon M580, es nuestro primer PLC que nació Ethernet, o sea, de hecho, ni siquiera el de nosotros. A nivel mundial, ese PLC es el primer PLC del mundo que nació Ethernet, se llama el primer IPAC del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el conector de 100 megas, sino que cuando entra a 100 megas, se distribuye la información a 100 megas de velocidad en el backplane. Esto hace que la supremacía de datos se pueda manejar y no tengamos cambios de velocidad. ¿Qué significa esto? Que antes, en los PLCs de antes, veníamos a una carretera, a una autopista de 100 megas y el PLC, cuando pasaba por el puerto, cambiaba a una carretera local de un carril. Entonces, había un cambio de transformación de velocidades de automatización que generaban retrasos, generaban tomas de decisiones lentas, que el nivel de toma de decisiones fuera lento. Esto cambia con un equipo como estos. Cuando un equipo nace en Ethernet, empezamos a tener la capacidad de tener herramientas como por ejemplo ya podemos tener Wi-Fi en un PLC. Esto era algo que no era acostumbrado. En un PLC, un switch inalámbrico, pero es una mezcla de sistemas de la información con un PLC de automatización, sí, correcto. Entonces, esto que está acá es una forma de darle al cliente la forma primero de hacer más eficiente su dinero. O sea, estamos mezclando equipos, pero haciéndolos más robustos, con mayor seguridad en la información, o sea, ciberseguros, tener capacidad de dar Wi-Fi alrededor del equipo sin tener que pasar por un sistema que está conectado a computadora, sino solamente en la red del PLC. Tenemos la capacidad de tener puertos de fibra en un equipo de automatización industrial, fibra directamente en los puertos del PLC. Entonces empezamos a ver que ya el PLC no solamente es control, sino es manejo de datos, como ustedes lo ven. Podemos tener hasta routers incorporados, 8, 10, 12 puertos de comunicación que estén pegados recogiendo información de dispositivos finales, de variadores, de medidores de energía, de controladores adicionales, etc. Esto se llama manejar la supremacía de datos. Y esto es tan importante manejar porque me da también la capacidad de tener disponibilidad, como ustedes acaban de observar. La disponibilidad no solamente significa que el equipo no falle, sino que si falla, ¿cómo podemos tener un backup en vivo para seguir operando? Schneider desarrolla los sistemas de Hot Standby, que significa que tiene un respaldo en vivo o en caliente de toda la automatización. Significa que hay un procesador que está tomando todo el proyecto o todo el sistema y tiene un procesador en paralelo trabajando simultáneamente esperando que el primero le suceda algo. En el momento que el primero le sucede algo, el segundo entra de forma automática. De hecho, son cambios en milisegundos. O sea, ni siquiera el ser humano lo puede notar donde cambió el sistema.
Esto me da disponibilidad, que el sistema no se me caiga. No solamente el procesador, los cerebros están corriendo simultáneos, sino que también tengo la capacidad de tener doble fuente de alimentación, como si estuviéramos en una transferencia eléctrica a nivel de una industria o un edificio, sino que a nivel del PLC puedo tener dos fuentes de energía de diferentes lugares para que siempre tenga energía ese rack o ese sistema de automatización. Y por último, también puedo tener la capacidad de duplicar las señales de campo. Significa que los sistemas que recogen la información, puedo duplicarlas para que en algún momento que falle el primero, tenga el otro módulo de recolección de datos disponible. Entonces, esto es una forma de responder a una prioridad del cliente que es 99.99%. Schneider le da este valor agregado al cliente. No solamente es tener un equipo de repuesto en la bodega, es que esté corriendo a la misma vez para esperar el momento que haya un fallo. ¿Ok? Entonces, no solamente a nivel de control necesitamos redundancia, sino que necesitamos redundancia a nivel de comunicaciones. O sea, no solamente el cerebro tiene que hacer la ejecución simultánea, sino a nivel de comunicaciones tengo que tener la capacidad de tener múltiples vías de comunicación entre dispositivos, entre SCADAs y PLCs, entre componentes, para que si un lazo de comunicación Ethernet se cae, el otro esté disponible. Piénsenlo así, en sus casas o en sus industrias, tener un solo punto de conexión, si eso falla, se cae todo. Lo que queremos aquí es tener múltiples puntos. Podemos hacer arquitecturas en doble anillo, en anillo con estrella. Todo esto está disponible con equipos Schneider que se llaman Connexium, que no solamente el equipo que esté en el intermedio de los sistemas de automatización, sino que esto junto con el PLC, que como les decía, maneja la supremacía de datos, yo puedo hacer anillos entre el PLC y el switch de comunicación Connexium. Y este tema de comunicaciones nos introduce al siguiente tema, que es la parte del manejo de la energía también. O sea, no solamente ya que la energía fluya, sino a nivel de cómo administrar esa energía. Y con esto introduzco a mi compañero Michael Jensen, que nos va a introducir o nos va a dar una mayor profundidad en este tema. Muchas gracias, David. Mi nombre es Michael Jensen, desarrollador de negocios para Schneider Electric Centroamérica, y estoy a cargo de las líneas de monitoreo energético, calidad de energía y los softwares asociados, así como los productos de estas líneas. Como bien lo decía David, todos estos cambios en la digitalización y la transformación hacia estas nuevas tecnologías han llevado a una evolución adicionalmente en la red de distribución y consecuentemente un cambio en el dinamismo de la energía. Como podemos ver, hoy vamos viendo cada vez más medidores, vamos viendo equipos para mitigación de armónicos, factor de potencia, tenemos softwares instalados para monitoreo remoto y diferentes equipos asociados como baterías de almacenamiento, energía, plantas de emergencia, cargadores de vehículos, cogeneración y demás equipos asociados. Lo que nos lleva a las necesidades de estos 4 puntos para maximizar la continuidad y la optimización de las operaciones. El primero es la seguridad, brindarle la seguridad a nuestros usuarios y a nuestros activos principales en la empresa, evitando temas como incendios provocados por equipos que generan fallas. Y esto nos lleva a la confianza. Precisamente lo que queremos es mejorar la confiabilidad de los equipos para evitar que se den estos incendios y también para obtener mayores ahorros a nivel de eficiencia energética, reducir desperdicios de energía y además de esto cumplir con todas las regulaciones que nos piden los diferentes entes a nivel de gobiernos locales, así como la sostenibilidad. Y uno de los puntos importantísimos también es la ciberseguridad, que lo que nos permite es mejorar la robustez de los sistemas para estos diferentes ataques cibernéticos que cada día se dan más y más y proteger nuestros activos más valiosos y garantizar continuidad del negocio. Entonces, la eficiencia energética no es cualquier cosa, es una gran inversión y tenemos que verlo de esta manera. ¿Por qué? Porque podemos obtener grandes reducciones a nivel de efectivo en periodos muy cortos. Muchas de las grandes empresas de industrias han obtenido estos ahorros energéticos en tiempos menores a 1 o 1 año y medio. Entonces, ¿cómo logramos esto? Uno de los primeros puntos es el monitoreo energético. Instalar medidores de energía en los diferentes puntos de la red, empezando por los grandes consumidores y también por las acometidas o las entradas donde la
la utility eléctrica nos brinda este servicio eléctrico o de diferentes otras energías que también podríamos monitorear. Entonces, en el punto mayor o en el punto de entrada de la energía, deberíamos de instalar medidores de alta gama, de altas prestaciones, que además de esto sean homologados en cada uno de los países por cada una de las utilities para garantizar temas, por ejemplo, de auditoría energética y de facturación. Y luego, conforme vamos bajando en nuestros diagramas unifilares eléctricos, podemos instalar diferentes equipos según la necesidad que tengamos en cada caso. Luego estos medidores los podemos llevar hacia un software de monitoreo energético que se llama Edge Control, que es la capa donde obtenemos toda esta data, y no solo de los medidores, sino que también de nuestros diferentes sensores en campo. PLCs, podemos hablar de sensores de agua, de vapor, de diferentes tipos de energía que nos permiten llevar nuestros KPIs de monitoreo y de desempeño energético al siguiente nivel. Algunas de las aplicaciones que vamos a ver adelante son casos que podríamos hoy en día estar verificando desde nuestra computadora sin importar el lugar donde estemos ubicados. Por ejemplo, en este caso tenemos automatización y control desde una SCADA que me permite mantener protección y además mantener la confiabilidad de nuestros equipos. Podemos encontrar fallas de una manera muy rápida, aislarlas y detectar cualquier tipo de problema que esté sucediendo para restablecer la energía rápidamente y evitar pérdidas. Además de esto, podemos llegar al punto del interruptor, donde podemos detectar el envejecimiento, cantidad de operaciones. Si hay alguna alarma, podríamos obtener un correo o una notificación en nuestros teléfonos celulares o tablets y nos permite llevar una auditoría completa de cómo está la situación actual. Esto se llama un mantenimiento con base en el estado de los equipos. Y esto es lo que nos lleva a mantenimientos de una manera más predictiva en lugar de ser reactivos y que resolvamos en el momento en que sucede la falla. En cuanto a lo que es el manejo de la capacidad de nuestras cargas, podríamos monitorear cómo está cada uno de los circuitos en nuestra instalación y nos permitiría poder a futuro invertir o decidir si necesitamos desarrollar algún tipo de extra capacidad porque el sistema ya nos lo advierte previamente. Además de esto, podemos hacer monitoreo térmico con nuestros sensores Easergy que nos permiten monitorear temperatura, humedad y diferentes capacidades de nuestro sistema completo. Entonces, no tenemos que poner en riesgo a nuestro personal para ir a hacer, por ejemplo, una termografía. Simplemente podemos detectar mediante históricos si hay algún cambio o anormalidad en la temperatura detectado. Además de esto, podemos encontrar grandes diferencias, por ejemplo, cuando suceden perturbaciones eléctricas, que es algo que es patentado por Schneider y se llama la detección de la dirección del disturbio. Entonces, esto nos permite llevar a la causa raíz de un evento, en dónde sucede y cuándo sucede. Y así de esta manera poder determinar si el evento se provocó a lo interno de nuestra planta o si se provocó por un evento externo a la planta y así asociar responsabilidades respectivamente. También podríamos hablar de diferentes reportes automatizados en cuanto a lo que es el compliance de la calidad de la energía. Como podemos ver, reportes como la IEEE 519 del 2014, donde simplemente corremos un reporte de manera automática, podemos verificar si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo en los diferentes puntos que cada una de las normativas nos lo piden. Y esto nos lleva a la calidad de la energía. ¿Cómo podemos corregir nuestros problemas de calidad de energía? Uno de los grandes problemas es el tema de los armónicos, lo cual podríamos mitigar utilizando equipos como los filtros AcuSign, que son filtros activos, que lo que hacen es corregir cualquier tipo de problemática en cuanto a lo que son armónicos y llevarnos a una curva mejorada de nuestro sistema eléctrico. Y además temas como bancos de capacitores para lo que es la corrección del factor de potencia, llevando o minimizando lo que son las penalidades por parte de las utilities eléctricas. El 80%, no sé si lo sabían, cerca del 80% de las empresas nos han indicado, y hay reportes de que se les ha facturado de manera errónea. Entonces, con un medidor colocado en la acometida, podríamos garantizar de que se está facturando de manera correcta y automatizar todos estos diferentes errores o fallas que se pueden dar a la hora de facturar. Y bueno, finalmente vamos a tomar lo que es la energía y llevarlo al punto de la nube. Como lo vemos por acá, apps, analytics y servicios,
es lo último que Schneider Electric nos está desarrollando y se basa en toda esta plataforma EcoStruxure que hemos venido conversando en esta charla. Y como pueden ver, estos Power Advisors son reportes automatizados completamente donde nos dan una puntuación en cuanto a lo que es la salud de nuestra planta eléctrica, nos da un reporte de cómo están nuestros eventos y además de esto, cualquier tipo de falla de instalación que se pueda haber realizado. Y todo esto desde nuestro Power Monitoring Expert de una manera muy sencilla y de una manera rápida y eficaz para tomar decisiones en el momento adecuado. Voy a volver con mi compañero David Rodríguez para que les siga conversando de otras de las opciones que tenemos a nivel de los apps, analytics y service para el segmento de aguas en la industria. Muchas gracias. Gracias, Jensen, por tan valiosa información. Ahora nosotros, como Schneider Electric, vamos a introducir un tema que es la parte de cómo desde el punto final hasta los sistemas de la información hacemos una brecha más corta o dejamos de utilizar intermediarios, para decirlo así. Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un variador de velocidad donde antes necesitábamos, para poder sacar la información a un equipo como estos de energía, de velocidad, de presión, necesitábamos, sí, eso lo hacía el variador muy bien y todo estaba ahí localizado, pero si yo quiero verlo en forma remota o en una pantalla, yo necesitaba un sistema de automatización de PLCs, que se necesitaba una ingeniería para poder sacar esa información, pero no solamente eso es suficiente, porque el PLC no tiene la capacidad de darte la información. Entonces necesitábamos agregar una pantalla. Esa pantalla tenía que convivir o tenía que sacarle la información al PLC, que a su vez el PLC le sacaba la información al dispositivo, que es el variador. Entonces todos estos eran gastos adicionales y quedaba muy cerrado. ¿Qué significa esto? Que si yo quisiera agregar de repente el torque, no lo pude hacer. Tenía que contratar otra vez a la persona de ingeniería para que me agregara una aplicación más. Entonces Schneider dijo, bueno, esto no es eficiente y estamos agregando componentes innecesariamente, y ya con la tecnología que tenemos hoy lo podemos hacer. Entonces aparecen los Altivar Process, que es un equipo de última generación, es un variador IoT, para que lo queramos ver así, donde nosotros podemos ir directamente del dispositivo a sistemas de smartphones o smart tablets o computadoras, donde tenemos la capacidad de visualizar información en tiempo real de energía, de velocidad, de torque. Ustedes escogen el valor o los datos que quieran visualizar. No hay que diseñar de cero, sino que ustedes seleccionan lo que quieren ver. Pueden almacenar datos de forma que yo lo pueda ver del día 1 al día 31 del mes de enero hasta diciembre o por los últimos 3 años en barritas de energía o en barritas de presión. Esto hace que la brecha de tener sistemas complejos de automatización para poder tener esto se cierre. Significa que si yo tengo un sistema de bombeo pequeñito no sé, en una zona rural, yo puedo tener esta información sin necesidad de pagar cosas adicionales ni ingeniería, ya el equipo lo trae. Esto es lo que hace la brecha más pequeña desde el punto del dispositivo hasta el punto de la información. No necesitamos componentes en el medio, nada más un puerto de red o un access point, cualquier cosa que te dé Wi-Fi. Puede costar $30, 50, lo que ustedes quieran de incorporar para poder tener conectividad, pero el equipo trae todo eso ya de fábrica. Eso no significa que no podamos ir a través de los sistemas tradicionales, PLCs, SCADAs, correcto. Se hace de forma simultánea en el sistema. Okay, esto es una forma de visualizar esto de end to cloud. Otro software que podemos ofrecer para que el cliente no tenga que invertir en sistemas complejos de SCADA para cosas pequeñas o sistemas un poquito más máquinas, para decirlo así. Schneider ofrece un software que se llama Machine Advisor. El Machine Advisor es una forma de conectar un componente de dispositivo final, ya sea un PLCcito pequeño, un variador o 2 variadores, directamente a una nube donde se hace el diseño como si fuera un SCADA, solo que el costo es 1/10 del costo. Porque podemos hablar de pagos por mes de, no sé, $10 por mes, hasta pagos un poquito mayores de $100, por ejemplo, pero ya son pagos a la medida.
significa que yo escojo los datos que quiero ver y los diseño para que me den información en tiempo real. O diseños para que me digan si está operando o no. Pero ya no tengo que comprar un sistema muy caro o un sistema complejo que necesita mucha ingeniería para yo desarrollar un punto remoto de monitoreo visual. ¿Para qué? Para yo saber qué está pasando con el sistema remoto. Entonces esto se llama Machine Advisor, llamémoslo así como el Netflix de la industria, donde yo voy agregando dispositivos y voy agregando diseños a nivel visual de lo que quiero ver, si quiero ver energía, si quiero ver presión, si quiero ver flujo, pero de algo que no tiene una automatización compleja, sino es un dispositivo final. Entonces, eso se llama Machine Advisor, es una solución hecha para estos sistemas donde se necesita hoy tomar decisiones, pero no tenemos la robustez de un sistema de automatización completo. Entonces, otra vez vamos de un dispositivo final, casi que directamente al sistema de información. Estos son ejemplos. Aquí puedo ver la arquitectura del sistema, ¿verdad? Donde la arquitectura se ve qué está conectado, qué no. Puedo tener dashboard, como yo les decía, los dashboards yo los voy manejando. Yo quiero el dashboard de velocidad, dashboard de presión para ver cómo va. Las aplicaciones de cuánto es el consumo de la energía de esos variadores o esos arrancadores, etc. Y puedo ver históricos. Como ustedes ven, no es una escala en sí donde yo tengo miles de variables a la misma vez, sino que yo escojo las variables que me parecen importantes de manejar para que me las historice o me las presente. Son cosas muy consolidadas, para decirlo así. Entonces se llama Machine Advisor. Eso es una de las soluciones. Ahora pasamos a un software que se llama Pumping Advisor. Este software está diseñado para algo muy similar a lo que acabamos de ver, pero ve una estación de bombeo. Ya no ve cualquier equipo. Lo anterior lo que estamos viendo era cualquier tipo de componente en cualquier lugar, ¿verdad? Que puede ser un sistema de bombeo, puede ser una planta de tratamiento residual, puede ser una planta de tratamiento de agua potable, o hasta puede ser un rebombeo, por ejemplo. Pero esto que está acá se llama Pumping Advisor porque su objetivo principal es estaciones de rebombeo o de bombeo, donde el componente principal son bombas, 2 bombas, 3 bombas, 4 bombas grandes de 100 caballos para arriba, donde la operación que estamos buscando no solamente es que funcione, sino saber cuánto está consumiendo cada una de las bombas, saber el gasto de mantenimiento en colones, dólares, lempiras, ustedes quisieran, como ustedes lo quieran ver, de cuánto es el costo de mantenerlas, no en kilowatts, sino en dinero, ¿verdad? Y operación. Entonces, estas variables se van directamente a un software que se llama Pumping Advisor y nuestros ingenieros de Schneider lo auditan. Significa que cada cierto tiempo, más o menos cada mes, te van a mandar un reporte con, por ejemplo, las recomendaciones para que el sistema deje de fallar, las recomendaciones para que el sistema ahorre más energía y tus 3, 4, 5 prioridades que tienes que poner atención para que el sistema no se pare de repente y que el pueblo o el edificio o la ciudad deje de tener consumo de agua. Entonces este software se llama Pumping Advisor y es una mezcla de software conectado a la estación con reportería hechas por un ingeniero especialista en bombeo hidráulico de Schneider Electric, dándoles a ustedes ese resumen para que el cliente no tenga que sentarse 2 días a hacer un reporte que posiblemente no lo tenga. ¿Por qué? Porque están en el día a día en operación, en emergencias, en resolviendo. Schneider te da ese valor agregado. Esto es un feedback directamente a uno de nuestros clientes en Costa Rica que les parece que es realmente muy útil que alguien les haga esas recomendaciones y esas prioridades basadas en un sistema de bombeo. Ok, entonces pasamos del endpoint al cloud, vamos a pasar al diseño y operación. Como les decía, en algún momento los clientes dicen, yo no quiero diseñar, hace 3 años diseñé mi planta y hoy quiero empezar de cero a hacer ya la ejecución del proyecto. Schneider le pone a disposición a ustedes un software que se llama el Plant Builder. El Plant Builder es un software que te da la capacidad de diseñar para hacer presupuestos. O sea, yo quiero saber si voy a necesitar 3 PLCs, más cuántos variadores y cuántas entradas y salidas. Y te da un presupuesto a nivel de componentes,
pero ese diseño, ese software, como lo están viendo en este momento, es una arquitectura con imágenes visuales de qué es lo que usted va a recibir, qué cantidad de dispositivos va a recibir, en dónde están conectados, y esto es la guía para el que desarrolla la automatización industrial pueda continuar. No significa que aquí cierre el proyecto, sino que este paquete de información del diseño se exporta a un software nuestro y aparece la arquitectura ya hecha desde el momento que usted diseñó con una parte del presupuesto. Entonces, cierro la brecha, tiempos de ejecución, tiempos de diseño, de implementación, basado en el diseño que hice hace 2 años, 6 meses, 3 años. Entonces, eso se llama del diseño a la operación. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes van viendo que podemos agregar diferentes características, PLC de diferentes tamaños, gamas. Puedo agregar componentes que no son de Schneider, puedo agregar un variador de la competencia, puedo agregar una válvula y agregarla tan específicamente que lo puedo poner en un cable de comunicaciones pegada al PLC 2, por ejemplo. Pero esto me da, como les decía, esa capacidad de disminuir mis tiempos. Entonces, eso es del diseño a la operación. Aquí es un ejemplo real de una planta de tratamiento de agua. Si ustedes ven, ahí está el área de, por ejemplo, de la parte química, ¿verdad? O la parte biológica, como ustedes están viendo. En la parte de arriba también puedo poner los componentes de donde vive el SCADA. Entonces, no solamente es equipos de Edge Control o el control y los dispositivos finales, sino también puedo agregar las capas de arriba, que son las capas de software, y todo manipularlo desde ahí. Ok, entonces aquí les hago un zoom para que ustedes vean donde aparecen los PLCs en redundancia con válvulas, sensores. Ahí está todo para yo implementar después en mi software de implementación. Esto que ustedes ven acá se llama el EcoStruxure. Es nuestra arquitectura de valor agregado para los clientes, donde tenemos 3 capas: dispositivos finales, Edge Control en la capa del medio, Apps, Services, Analytics en la capa de arriba. Entonces, como ustedes han visto, hay momentos que pasamos del Connected Products directamente al analítico. Hay veces que pasamos del Edge Control al analítico y así sucesivamente. Schneider es la forma como responde a la industria 4.0 las necesidades de la digitalización industrial. Entonces, vamos a hablar de esta parte de From Site to the Management, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablando de cosas diferenciadoras, estamos hablando del día a día en la planta, en el management, ¿verdad? De repente teníamos un paro en el sistema, pero no teníamos la persona adecuada en ese momento para resolver. Entonces teníamos que llamarlo, véngase de inmediato. Era todo un tema complejo, para decirlo así, para resolver la falla. Hoy en día, Schneider responde con un software que se llama realidad aumentada, que es lo que ustedes conocen hoy en día, que tiene muchos celulares, hay aplicaciones, hay juegos de esto. Pero esto es una realidad aumentada industrial. ¿Qué significa? Que yo tengo la capacidad desde mi smartphone o mi tablet apuntar a los componentes, ya no eléctricos, estamos hablando de apuntar a una bomba, y que en el sistema de la bomba, cuando yo lo apunto, me diga hace cuánto está corriendo, cuál es la velocidad de esa bomba, cuánto es la presión que está inyectando en el sistema, y en el momento que hay un fallo, me da la capacidad de hacer un procedimiento paso a paso, que me permite visualizarlo en mi tablet para poder ver qué tornillo, qué componente, qué placa tengo que quitar para resolver una falla. Entonces imagínense ese valor agregado de no depender de personal, o de personal que en ese momento no está, sino el valor agregado de poder yo, como una persona nueva en la compañía, poder resolver una necesidad, una falla que está dejando sin agua a un pueblo, a una ciudad, ¿verdad? Entonces, realidad aumentada, sí, este es nuestro software, se llama EcoStruxure Augmented Operator Advisor. Es un software que los clientes hoy en día lo están de verdad requiriendo por una necesidad muy grande a nivel de operación. Entonces, como ustedes ven, ahí hay algunas imágenes que podemos observar. No solamente podemos hacer procedimientos, sino podemos hacer una llamada. Por ejemplo, ustedes me pueden poner a mí dentro de sus personas de contacto en el software, que en el momento que no puedan resolver con el procedimiento, le dan clic a una llamada y me llama por esa aplicación, me llama a mí para yo intervenir junto con ustedes de forma virtual y darle
como lineamientos para poder resolver. Ahora vamos a hablar se llama el Hybrid DCS. Esto es un software que converge SCADA con PLCs. Significa que solo tenemos una sola plataforma de automatización y SCADA. No tenemos que hacer duplicidad de diseños, sino que yo diseño una imagen de una bomba, inmediatamente me permite agregar la información de automatización dentro del software sin tener que tener dos software por aparte. Entonces esto me hace que a la hora de la operación sea más sencilla. Si yo tengo que agregar una válvula más, no tengo que agregar un diseño en el SCADA, después diseño en el sistema de automatización, sino que solo agrego una válvula y ahí puedo agregar el sistema de la visualización, el sistema de automatización, puedo agregar PDFs, puedo agregar videos, o sea, yo puepuedo agregar todo un montón de información directamente en el componente que acabo de hacer, pero en una sola plataforma. Eso se llama nuestra plataforma de EcoStruxure Hybrid DCS, ¿verdad? O ahora se llama Process Control, pero es una forma que Schneider resolvió las necesidades de clientes cuando los proyectos se van incrementando o se van haciendo más grandes. Ok, entonces con esto le demostramos que Schneider Electric es una compañía que viene transformándose internamente para brindar soluciones de última generación a nuestros clientes del agua. Pero, ¿por qué Schneider? ¿Por qué tenemos que ver a Schneider como una compañía a elegir? Entonces aquí vamos a hacer un par de insights o de profundizar el por qué nosotros como Schneider somos una buena opción. Primero, tenemos un portafolio de automatización y control muy amplio, como lo acabamos de demostrar. Eso es una pincelada. Somos líderes en software y SCADAs a nivel mundial, ¿verdad? AVEVA y Wonderworks es uno de nuestros aliados y con esto nosotros tenemos presencia en las mayores industrias a nivel mundial y es con las mayores licencias instaladas y somos líderes en telemetría. Entonces, para un segmento del agua, esto es de mucho valor debido a que damos credibilidad de todos nuestros clientes, son todos nuestros partners que han confiado en nosotros. No solamente a nivel de la confianza, sino a nivel de producto. Estamos hablando de múltiples productos, software, soluciones y sistemas que están disponibles para cualquier tamaño de planta, para cualquier tamaño de necesidad. Puede desde algo muy pequeñito o muy básico hasta algo complejo, ¿verdad? Donde estamos trayendo, por ejemplo, incorporando el sistemas de media tensión, baja tensión, variadores, PLCs, HMIs, transformadores, etcétera. Entonces Schneider tiene una plataforma tan amplia, ¿verdad? Que se maneja a nivel del cliente un solo proyecto con un solo partner, un solo proveedor. Entonces eso da mucho valor hacia nuestros clientes porque solamente tiene un punto de contacto, una sola garantía y una sola capacitación de múltiples productos. Esto nos lleva a demostrarlo en Centroamérica, que estamos hablando de casos de éxito. Entonces, les invitamos a nuestros clientes o a los que están viendo que consulten en nuestros casos de éxito. Por ejemplo, empresas en toda la región muy importantes en cada país, desde Panamá hasta Guatemala, donde podemos hablar de un IDAN en Panamá, un AIA en Costa Rica, ¿verdad? Un ANDA en El Salvador, donde tienen componentes, software o soluciones de algún tipo de Schneider, desde variadores de alta gama o baja gama también, hasta software y SCADAs que ven múltiples puntos de telemetría en un país, en una región en kilómetros. Entonces, realmente Schneider es un muy buen aliado para ustedes y comprobado con nuestros clientes. Los invitamos a contactarlos y que les cuenten ellos por nosotros las recomendaciones y el feedback que Schneider da en su valor agregado. Esto no solamente en Centroamérica, sino que los principales partners a nivel internacional, ya no en Centroamérica, de diseño de plantas, de operaciones, como una Acciona, ¿verdad? Como un Suez, son empresas que confían mucho en nosotros y tenemos acuerdos comerciales y técnicos para poder dar una solución completa cuando así esto se requiera. Entonces, estimados, pues nosotros vamos cerrando esta
este entrenamiento, esta capacitación con esto, que es que Schneider quiere que sus recursos sean lo mejor utilizados, ¿verdad? Para poder darle a nuestros clientes la disponibilidad, ¿verdad? El ahorro, ¿verdad? Y la satisfacción de que el sistema está bien controlado y bien eficiente. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo. De verdad fue muy valioso tenerlos acá con nosotros y dándoles todo un panorama en la industria del agua. Muchas gracias.